Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Después de más de un mes vuelvo a la carga con este nuevo capítulo donde estoy acompañado de Germán y José Manuel y tratamos diferentes temas que hemos ido recopilando a lo largo de estos meses, porque llevamos no somos todo lo constante que hemos sido durante el año pasado o la temporada pasada, y en este nuevo capítulo vamos a dar un repaso de lo que fue la OSDEN, donde asistimos José Manuel, Galileo y yo. También hablamos o debatimos sobre el Machine Learning, el Deep Learning y también un poco de seguridad de nuestros proyectos del IoT. Por último, también hablamos de impresión 3D con esa nueva adquisición de Germán. También me gustaría comentaros un poco el futuro, porque de aquí en adelante va a ser un poco más constante el tema del podcast. Espero que a mediados de enero poder empezar a publicar más a menudo ese capítulo semanal que todos estáis esperando, que lo sé de buena tinta ya que me enviáis bastantes emails, y agradeceros a todos esos mensajes de apoyo, todos esos emails que me van llegando. Tengo mucho material recopilado durante todos estos meses, han sido unos meses bastante fructíferos ya que he conseguido avanzar en varios frentes que tenía abiertos. Y lo dicho, este va a ser el último capítulo de este año. Os quiero felicitar, aunque lo hago al final del todo, estas navidades. Espero que comáis mucho turrón de aquí de Alicante, que también lo paséis muy bien, que os traigan muchas cosas Papá Noel o los Reyes Magos, que os traigan muchos componentes, muchos arduinos, muchas placas del IoT. Y se depara una temporada bastante interesante. Ya vuelvo a repetir que tengo bastante material recopilado, bastantes ideas, pero como siempre estoy abierto a cualquier sugerencia. Recuerda que me puedes contactar, ya sea a través de Twitter en @programarfacilc o a través de la página web donde tienes un formulario de contacto en programarfacil.com. Y como el podcast ha sido bastante largo, hemos hablado durante bastante tiempo. No quiero enrollarme más, así que os dejo con esta charla y recordar que en breve vamos a estar otra vez en las ondas publicando un podcast semanal, y ya os digo, a mitad de enero más o menos tengo pensado retomar otra vez la constancia que ha tenido este podcast y espero vuestro feedback, espero vuestros comentarios y ya os dejo con esta interesante charla. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Muy bien, por aquí. Echaba de menos ya estas grabaciones. El grabar, ¿no? La verdad es que sí. Desentrenados totalmente. Tengo aquí algunos temillas que quiero hablar con vosotros. Lo primero, claro, como siempre, presentaros por si llega alguien nuevo. Aquí está con nosotros el gran Germán Martín, ya bautizado como Mr. SP8266. Germán, ¿qué tal? Muy bien, aunque lo tengo abandonado el SP. Ahora nos contarás con lo que andas. Es un nuevo vicio. Que también es divertido, con lo que estás. Sí. Y también está con nosotros el gran José Manuel, Galileo, Mr. Lora. Hola, ¿qué tal, Germán? Germán, José. Yo sigo con miles de cosas, como siempre, y sobre todo mucho Lora. Sí. Tengo que deciros que yo os mandé una foto. Ya tengo el gateway, Lora. Sí, señor. Tienes que poner en funcionamiento antes de que termine el año. Sí, pero estoy esperando a que Akira-san termine la máquina del tiempo para que tener ahí unas cuantas horitas. No se sabe nada de eso, ¿no? Todavía. Creo que no. Pero tiene que estar ahí. Está esperando a los ordenadores cuánticos, yo creo. Ha sido un periodo bastante largo, la verdad es que sin grabar. Y ha sido también, tengo que decir que por mi parte ha sido bastante productivo, no tanto como me hubiera gustado, la verdad, pero yo creo que ya va siendo hora de que volvamos a las ondas y empezar de nuevo. El último fue el programa de la OSDEN,
Y precisamente por eso, bueno, quería empezar y lo primero que tengo que decir es que Germán, te echamos mucho de menos, tío. Yo vosotros os iba siguiendo por Twitter y se me caían las lágrimas. Pero... Sí, a nosotros nos cayeron lágrimas, pero del cielo. Sí, ¿no? Hay algún vídeo espectacular. Dicen que llovió, ¿no? Sí, llovió yo llegué el jueves se puso a llover, viernes estuvo lloviendo todo el día y bueno, ahora hablaremos un poco también del taller que dimos, que fue bastante divertido, pero vamos, que yo nunca había visto llover de abajo para arriba. Estaban las papeleras llenas de paraguas rotos, porque es que llovía de lado y si eras osado y abrías un paraguas, 10 paraguas, se rompía inmediatamente. Eso sí, allí los gallegos con mucha pachorra, ya está aquí es normal, no pasa nada. Yo claro vengo del Levante, que aquí, bueno, precisamente hoy está lloviendo, pero llueve bastante menos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue una buena calada que nos pegamos hasta ir a la cena. Muy bien, la verdad es que la Ausden promete mucho y muy bien. La verdad es que a mí me volvió a fascinar, me volvió a enamorar y por fin pudimos ver bastantes competiciones de robots, que no, el año anterior yo no había visto ni una. No, es una pasada las competiciones. Yo estuve dándole vueltas, digo, el año que viene tengo que intentar participar en alguna de las competiciones. Y luego pasa que es que haciendo tantas cosas es complicado, pero no lo descarto. Un tema del tiempo, siempre estamos con el tiempo, no nos falta tiempo para todo. Sí, o llevamos demasiados proyectos. Sí, a lo mejor quizás haya que centrarse, ¿no? En algo concreto. No sé, ¿no? Y no abarcar. Yo soy un picaflor. Es una sensación. No sé si os pasa a vosotros también la sensación esa de como quedarte a medias con las cosas. Muchas veces no profundizar tanto por intentar abarcar tantas cosas, ¿no? Sí, a veces. Bueno, sí. Di, Germán. No, digo que a veces sí, pero bueno, a mí personalmente sí que me gusta ir aprendiendo cosas y lo malo es que según vas aprendiendo cosas te surgen otras pero al final, no sé, el resultado sí que dejó sin acabar muchos proyectos, pero digamos que los importantes sí que los voy terminando. También muchos con ayuda vuestra en cuanto a, por ejemplo, hace poco he retomado el código del IoT FreeSaver. Uh-huh. Y por un asunto que ya comentaremos. Y me sorprendió que no me costó demasiado volver a empezar con ello. O sea que ahí sigue, está funcionando y bueno, es uno de esos proyectos que más o menos, digamos que entre comillas terminamos, aunque tendría bastante recorrido de futuro, pero bueno, por ahora está como es. Uh-huh. Pero bueno, ese y luego el otro tema con el que estoy también estoy bastante satisfecho porque tengo un par de proyectos terminados y bueno, pero sí que es cierto, o sea, el tema de programación con el SP32 lo tengo ahí, tengo la espinita clavada de que no he empezado con él. En serio, sí que he hecho alguna cosilla, pero me gustaría ir más a fondo, sobre todo con el tema de Bluetooth y demás, pero bueno, poco a poco. En el proyecto al final lo que hago es, si cojo un proyecto y quiero terminarlo, lo que hago es intensivo. Por suerte no hago muchos, porque si no mi mujer me mataría o mi familia, porque esos días, pues, por ejemplo, cuando hice el reloj que se conectaba a la NASA y sacaba información del robot Opportunity si contestaba o no, eso lo hice y mi plan era hacerlo en un solo fin de semana, y al final lo hice en 2, pero fueron 2 fines de semana y desde que empecé hasta que lo terminé, que es la forma así de coger, digamos, el toro por los cuernos y terminarlo, porque si no al final te surgen otras cosas, si lo haces tan rápido no te da tiempo a que surjan otras cosas. Uh-huh. Y con respecto al IoT FreeSaver, la verdad es que sí, ahí a ver si hacemos alguna cosilla más. A mí se me quedó un poquito lo de la idea, no era tanto, digamos, el monitorizar el frío, el calor, el tal, sino también demostrar que si hay un flujo de aire en la parte trasera, uh-huh, reduces el consumo.
Eso estaría bien, el llegar a esa conclusión, pero para poder hacer eso necesitaríamos muchos datos. E incluso estaba pensando en sin tomar la temperatura interior, solo tomar el consumo. Incluso el consumo se puede tomar sencillamente notando la vibración de si está encendido o apagado. O mucho más fácil, ahora han sacado unos interruptores que son muy económicos que te permiten por un muy poquito dinero ver el consumo y ya solo verías el consumo. Y solo con eso, si le aplicas el ventilador que se activa a nivel de temperatura, se podría ver si lo accionas o no lo accionas, si realmente reduces el consumo. Claro, pero ahí pueden influir otros factores, claro, que no se puedan tener en cuenta. El tema, por ejemplo, o sea, el tema de tomarlo todo. Pero, claro, exacto, meter dentro de qué handicap nos hemos encontrado. Que Germán y yo tenemos unas mujeres que son unas santas y nos han dejado meter termómetros con cables en los frigoríficos. Oye, pero eso no es lo normal. Yo lo tengo después de que hace más de un año ya, ¿eh? O sea, ya ahí tenemos unas estadísticas considerables. Ya se ve la evolución de verano e invierno. Se ven bastantes cosas. Sí, pero yo cambié de frigorífico, ¿eh? Porque el que tenía yo consumía así como 10 veces más que el que tengo nuevo. Sí. Bueno, que al final creo que o sea, de todo esto lo que sacamos es que, sobre todo para la gente que nos está oyendo y sobre todo para la gente que es nueva, que es cierto que lo comparo como cuando vamos entrenas para correr. Te pones como objetivo a lo mejor correr una media maratón y no es lo mismo, pues a lo mejor que me ponga yo ahora mismo a empezar a correr, a que una persona que lleva toda su vida corriendo, pues en un momento dado pretenda hacer un Ironman o algo de eso, ¿sabes? Le va a costar mucho menos porque tiene ya esa inercia, tiene ese conocimiento adquirido, entonces quieras o no, pues avanza mucho más rápido. Pues aquí pasa lo mismo, mucha gente nos escucha, nos oye, nos ve publicar y claro, no entiende cómo podemos a lo mejor pegar tantos saltos de un sitio a otro, o de una tecnología a otra, o de una placa a otra, y todo eso pues requiere pues de un esfuerzo, un tiempo que tienes que dedicarle para tener una base. Sí, yo quería comentar que algo que me ayuda mucho a terminar proyectos es documentarlos y esa documentación publicarla. Porque eso de alguna manera me compromete con quien pueda recibir esa información de decir, bueno, voy a darle algo completo, algo que tenga un uso. Y eso yo he notado que sí que me ayuda bastante a terminarlos. Sí, por supuesto. Y igual que claro, a ver, depende el objetivo. Yo hablo por mí. Mi objetivo, pues, parece como que mi sensación es que no hago nada. O sea, no hago un proyecto, pero la realidad es otra. Es que no paro de hacer cosas, pero a lo mejor no son tan visibles porque son para temas del campus o no tienen tanto nombre. A lo mejor yo no me pongo a ver el robot de la NASA, el Curiosity o lo que sea, si están mandando información, pero porque sí que es cierto que soy muy muy constante con lo que ahora mismo lo que tengo entre manos ahora mismo, que es, por ejemplo, pues tema del campus, tema de ir sacando más documentación para el curso, y por eso dejé de lado también el tema del podcast durante estos meses. Entonces, luego al final el balance que yo hago y la sensación que me queda a mí es de, no he hecho lo que realmente me hubiera molado hacer. Es un proyecto de lo que sea. Para que os hagáis una idea, pues bueno, el tema de Sonoff, pues la Raspberry, al final, con Node-RED, pues la he trasteado muchísimo. El problema es que lo monto una vez, cuando ya lo tengo montado, ya lo tengo todo funcionando, no, ahora necesito la Raspberry para hacer no sé qué, no sé cuánto, venga, voy a formatear otra vez pierdo todo, digo, bueno, pues ya lo montaré otra vez, y se queda sin montar, claro. Y luego descubriste Docker. Claro. Eso, algún día hablaremos de Docker, pero bueno, es algo ya nivel superior, nivel máster. Nos ayudó mucho en el curso que dimos en la OSDEM. Que la verdad es que fue una pasada y tuvimos ahí a un
a un ayudante, bueno, no ayudante, a un maestro. Claro. Allí estaba el maestro. Tuvimos a Qué bueno. José Pérez. A Sose, ya ves. Oh, qué grande el Sose. La verdad es que sí. Bueno, en la OSDEN dimos un taller. Antes de ir para allá, pues yo contacté con ellos, les dije que que me apetecía dar ahí un taller de pues temas del IoT, tema no red, tema del SP. Y claro, se lo comenté a José. José accedió. Lo fuimos preparando, más o menos. Tenía un guión, tal, no sé qué. Dije, venga, vamos a hablar de esto. Y en un momento dado, casualidades, nos enteramos de que iba Sose. Oye, Sose, que vamos a ver el taller, tal, no sé qué. Ya se metió allí y digo, Sose, ponte aquí con nosotros. Vas a ser parte del profesorado. Y la verdad es que, bueno, salvo ciertos problemas con temas de la red, el resto, la verdad es que yo creo que la gente pues disfrutó y por lo menos aprendió algo, que es el objetivo al final de este tipo de talleres. Pero fue muy divertido. Muy bien porque hablábamos de MQTT y de no de red. Alguien que esté pensando en hacer cosas con IoT, aunque no es obligatorio, porque por ejemplo IoT FreeSaver no funciona en base a eso, aunque ahora sí que lo estamos adaptando para algunas cosas, pero es que no de red y MQTT es una auténtica pasada. Hay una barrera a lo mejor al iniciar, pero una vez que lo conoces y que lo pruebas y que te lo enseñan y que lo ves funcionando en un proyecto, te permite hacer cosas que son increíbles y no muy difíciles. O sea, tú ves luego el acabado y es una pasada. Y no te ha costado tanto. La cosa es ponerte. Sí, pero incluso la barrera que tú estás hablando, que existe y es real, es mucho más pequeña que si te vas a otra tecnología. Si ya, por ejemplo, tú tienes que montar esto con el protocolo HTTP y te tienes que montar un servidor web y toda la historia, eso tira muchísimo más para atrás. Es bastante más complejo que con Node-RED y con MQTT, pero vamos, seguro. Tiene una... A ver, al principio sí que la gente se resiste un poco a empezar con MQTT y Node-RED porque a mí me da la impresión de que como permite tanta, o sea, te da tanta libertad, asusta un poco al principio, pero luego ves que la curva de aprendizaje es súper suave, vas viendo, o sea, el fruto de tu desarrollo lo vas viendo poco a poco, vas viendo dónde te equivocas, dónde, o si estás utilizando un API, ves los datos y te encuentras a lo mejor un dato que te hacía falta y te va guiando mucho en cómo desarrollarlo y te van ocurriendo ideas según vas trabajando con ello. Sí, o sea, el punto o sea, no tiene nada que ver. MQTT lo aprendes en un día. HTTP te cuesta bastante más el tener que asimilar cómo son los mensajes, las cabeceras, todos los parámetros que tiene. MQTT no, realmente es bastante más sencillo. Bueno, realmente es mucho más sencillo que HTTP. Y bueno, las ventajas que tiene, que es una comunicación bidireccional, que nos permite comunicar diferentes dispositivos estén donde estén, de una manera muy sencilla, enviando mensajes de texto y punto, no te preocupes de nada más. Lo que pasa, estuve hablando hace un par de semanas con Nuria respecto a un problema que se ha encontrado porque ella sabes que sigue muchos temas de seguridad y se han encontrado muchísimos brokers Mosquito abiertos a internet y sin contraseña. Eso es una pena. Y es un peligro grande. Entonces, desde aquí, si decimos que montéis vuestras soluciones con MQTT, que es muy sencillo, pero si no sabéis cómo, o sea, si no sabéis cómo protegerlo, no lo abráis internet. No lo publiquéis. No. Dejarlo en vuestra red local, que va a funcionar muy bien. Luego con Node-RED puedes hacer, por ejemplo, que quieres publicar un mensaje en Telegram cuando ocurre algo en tu casa. Perfectamente, no pasa nada. Pero no abráis acceso al servidor de MQTT, a Mosquito, porque es un riesgo grande, y más si lo utilizáis para domótica. O sea, si controláis las luces, bueno, pues os pueden hacer la gracia de encender y apagar las luces. Pero si controláis, por ejemplo, la calefacción y alguien se lo encuentra, porque si lo dejáis abierto, os aseguro que alguien lo va a encontrar,
porque de hecho hay buscadores que tú le pones que busque en el puerto de Mosquito, que es el 1883, y te salen servidores abiertos y pruebas algunos de ellos y funcionan, ¿vale? Y ves... Claro. Entonces, cuidado con eso. Y no necesitas saber más, porque tú te suscribes a todo. Entonces hay una función que te permite suscribirte a todo y automáticamente todos los distintos dispositivos, cuando hablen, se van a identificar y tú vas a poder fácilmente hablar con ellos. Uh-huh. Dentro de una red local... Eso que hay que tener muchísimo cuidado porque es muy fácil, o sea, no es algo que luego después tengan que ir probando, no, lo único que hacen es se suscriben a todos los mensajes y automáticamente en un día van recibiendo toda la información y con esa información que han recibido de todos los sensores pueden entender cómo hablar con ellos. Entonces, claro, pero no tiene mucho sentido a no ser que tengas algo distribuido. Algún sistema distribuido no tiene sentido publicar MQTT en Internet. Sí, pero hay quien o te montas un VPS o sea, un servidor en la nube con Node-RED y dices, bueno, pues ¿por qué no le voy a dar acceso por MQTT? No lo hagáis. O sea, dentro de la red local, muy bien, es súper fácil y es seguro, pero no lo saquéis a Internet. Pero bueno, a ver, no lo hagáis. Hay formas de securizarlo. Sí, hay. Se puede hacer por HTTPS y se puede meter en ciertas cosas a nivel de usuario y password para poder entrar. Y se puede cifrar, o sea, puede funcionar, se le puede añadir una capa de SSL o TLS con su certificado y todo, pero bueno, no es, para alguien que empieza, no es, digamos... La solución que yo veo aquí, que ya la he recomendado más de una vez, es el tema de tú lo tienes en tu red local, MQTT, tus mensajes, tus dispositivos, nada sale fuera y tiras de una nube que ya esté, una nube profesional, tipo Blink, que ya tienes una aplicación, tipo cualquier otro tipo, Thinger.io o lo que sea, y mandas la información allí y juegas como una pasarela. Funcionas esa nube como una pasarela que ya es segura de por sí. Eso es. Pues, ya interesante. Y eso que estamos hablando de la OSDE, ya nos hemos metido. Y bueno, el tema del IoT es muy, muy, muy importante, la seguridad. A mí todavía, por ejemplo, en los dispositivos que se le puede cargar a Espurna, que le puedes cargar un firmware para poder manejarlo tú y que no lo manejen desde otras empresas, porque yo he comprado uno de estos dispositivos. Germán, tú también creo que has comprado. Sí, yo he comprado un par de ellos. Que viene con un software, que es un software que estará albergado en China, que tiene una cloud, y entonces, para no tener que publicar servicios ni nada de eso, lo que hace es que se conecta a ellos, y está todo el rato suscrito hacia ellos. Pero claro, te preguntan dónde vives, que puedes no dárselo, yo no se lo he dado, pero por tu IP más o menos pueden saber por dónde vives. Y entonces, si pones el modo de simulación de que estás en casa, ya están sabiendo que en esa casa no hay gente. Entonces, es información sensible, por eso también veo interesante el que puedas coger y hackear estos dispositivos y te crees, si conoces y sabes cómo hacerlos, o sea, tienes que tener cuidado de no publicar el servidor fuera ni nada de eso, al final lo puedes controlar tú, tiene otras problemáticas, pero estás seguro de que estos datos no los están pudiendo ver otros para hacer alguna cosa que no deban. Sí, la ventaja que tienen esos servicios de los fabricantes es que son muy cómodos. O sea, y normalmente se dice que la seguridad está reñida con la comodidad. Totalmente. A más seguro, menos cómodo. Que las soluciones de estas empresas son muy cómodas, pero bueno, y no es ya que el peligro no está en que esta empresa sepa si estás o no estás en casa, porque no van a venir desde China no, claro, a tu casa, no voy por ahí. Pero el problema es si tienen una fuga de información, pues alguien puede aprovechar esa información estando cerca y utilizarla en tu contra o aprovecharse de esa información. Claro, que eso se vende luego con esa información. O sea, si alguien hackea una de esas redes, lo que hace es vender esa información. Es decir, pues de España tengo tantos hogares que sé si están o no están. Y eso se lo vende a alguien que puede ser un grupo de mafiosos y eso lo pueden usar. Bueno, pero no existen ese tipo. Cuando cogen password usuario, hombre, hacen ese tipo de cosas. No venden de una sola persona, lo venden en paquete. Claro. Realmente donde ve el peligro es donde lo que ha dicho antes Germán, el tema de que tú tengas un termostato, por ejemplo, y que pues resulta que en verano o no, en invierno no estás 2 semanas y te pone la calefacción a tope y el consumo que eso genera, claro. Bueno, demostraron que se podía generar un incendio en una bombilla IoT
encendiéndola y apagándola, o sea, constantemente. Sí. Cogías y la encendías, la apagabas, la encendías, la apagabas. Ostras. Y al final podía haber un peligro de incendio, porque ardía, se Pero sobrecalentaba. esto es como cuando se habla de Google. Estoy cansado siempre de oír hablar de que si Google es el demonio, que si tal, Facebook y tal, y no sé qué. Pero en todos los años que llevamos, yo no conozco un caso todavía que realmente haya pasado algo grave con alguien. Salvo algunos casos, pues sí, que son un poco sensibles, pero no llegan a perjudicar ni la salud de ninguna persona ni nada. ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor muchas veces nos centramos en poner el ojo en estas grandes empresas y demonizarlas de alguna manera, que luego cada uno tiene su opinión. Es como no sé si habéis oído el caso de la chica que justo cuando tuvo el hijo lo perdió, sí, y le seguían llegando anuncios de ropita de bebé y de cosas. Entonces, para ella era un trastorno decir, joder, perdió a mi hijo, y ahora cuando navego por cualquier sitio, llevo un mes desde que se murió, y aún me sigue saliendo que si ropita, que si accesorios. Eso es un problema. Claro, pero es un problema, pero que realmente, bueno, sí, es algo muy sensible y que debemos de llevar ojo, pero a lo que me refiero es que hay otros problemas más grandes dentro del uso de las tecnologías que a lo mejor no hablamos tanto, no nosotros, sino en otros podcasts. Simplemente, por ejemplo, cuando, pues, cómo se utiliza el WhatsApp en los institutos, o estamos cansados de ver noticias en los telediarios que un chaval se ha suicidado porque no le paraban de perseguir, ¿sabes? Entonces estamos ahí como diciendo, cuidado con nuestros datos, y yo realmente, a mí en mi día a día no me afecta, salvo el típico spam que te llega, o por qué a mí me tienen que mandar un mensaje esta compañía si yo no le he cedido mis datos. Es una molestia, es algo más sensible. Ahí también hay que ser conscientes de, por ejemplo, cuando tú vas por la carretera y hay un anuncio, hasta ahora el anuncio que sale, vamos, si es fijo y todo el mundo ve lo mismo. Pero cuando una persona está tomando decisiones de ver una noticia o ver otra, incluso si está navegando en modo seguro, está haciendo un perfil. Y entonces, a partir de que hagas 2 navegaciones, ya los anuncios que te están mostrando van dirigidos a ti y a lo que has hecho antes. Entonces, hay que ser consciente de eso. O sea, que luego después, en distintos sitios tienen perfiles de personas. Nos creemos únicos, pero más o menos en las empresas que hacen este tipo de cosas tienen perfiles de personas. Que haya 200.000 perfiles de personas, pero más o menos no van a poder meter en uno de esos perfiles. Y la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning es que el Deep Learning va aprendiendo y va mejorando, no tiene fin. O sea, cuantos más datos le da, mejora, ¿no? Entonces, cuando van trabajando sobre esos perfiles, van mejorando para que lo que ellos hacen te vaya modificando con respecto a lo que ellos quieren hacer. Entonces es importante conocer eso para que cuando tú veas información, noticias que te van saliendo, sepas que esas van dirigidas a lo que tú has hecho antes y están intentando modificarte para hacer algo. Suena un poquito... Pero es así. Ya, pero sigo pensando que sí, que es así, pero que no nos perjudica. Nos perjudica todavía más quizás los medios de comunicación que manipulan las noticias que eso. De hecho, incluso eso puede ser más beneficioso para nosotros, porque al final estás segmentando la publicidad. Yo no tengo por qué ver publicidad de productos que jamás voy a comprar, como por ejemplo en la televisión, algo generalista. Sin embargo, por ejemplo, los medios de comunicación sí que manipulan esa información y te hacen pensar y te hacen actuar de una manera que quizás no es la correcta. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo que pasa es que hay ciertas cosas que se están haciendo, por ejemplo, cada vez hay grupos de terraplanistas cada vez más grandes. ¿Cómo? Pero eso no vale. A nivel psicológico está el PNL, que es la programación neurolingüística, lo que busca es, se estudiaban conductas y cómo podían modificar para cuando te van a dar un mensaje, y eso se utilizaba en publicidad, se utilizaba en psicología, lo que buscaban era venderte algo, básicamente.
Entonces, ahora están dando mucha información y, por ejemplo, si alguien te dice, y tú estás viendo internet, ¿no? Y de repente te dicen, el agua es veneno, y te lo pueden poner. Tú crees que eso no te ha afectado, pero sí que te ha afectado. Entonces, se va jugando con ese tipo de información. Entonces, hay que ser conscientes de que lo que vemos en internet la mayoría de las veces es mentira. O sea, que cada vez además es fácil ahora falsificar, no sé si habéis visto estos vídeos con inteligencia artificial, que una persona baila bien y otra persona baila mal, pero le han copiado cómo se mueve tal, y automáticamente lo modifican y la persona que estaba bailando mal hace el baile de la otra persona. Y está que tú no ves la diferencia. O un presentador empieza a presentar las noticias y graban a otras personas y luego modifican y sale con el audio del presentador y hablando en distintos idiomas. O sea, digamos, no nos podemos creer ya lo que vemos, ni en fotos y menos en vídeo tampoco. Entonces, hay que ser conscientes digamos, enseñar a nuestros hijos de que sean críticos y que no crean, porque yo creo que hay gente que cuando ve las cosas que le vienen por internet, sobre todo si le han dado a like sus amigos, porque además luego eso es lo que más te muestran, digamos, si están intentando llevarte hacia un lado o hacia otro, hay que ser conscientes de que esa información que te están dando, te la están dando por algo. Y alguien está pagando en muchos casos para que te den esa información. Entonces, ser crítico. Y sobre todo en internet, creerse muy poco. Sí, totalmente. No quiero sonar muy radical, pero sencillamente... No, totalmente de acuerdo. Yo uso Google y yo uso Google Fotos. Y sé que ellos tienen y analizan las fotos que yo mando. Al final es lo que dice Germán. La seguridad está reñida con la comodidad. Para mí es muy cómodo. Sí, es súper si cómodo. yo tengo que decir Lisboa vino, pues sé que me va a salir la botella de vino que bebí en Lisboa y me va a salir la foto. Sí, voy a ver la marca del vino que era. Por si no tuvieras eso, tendrías que etiquetar cada foto y eso. Claro. Entonces, ¿qué digo? Sé que ellos están haciendo un perfil de mí gracias a todas las fotos que les doy, pero es útil. Pero sé que cuando Google me mande publicidad, tiene un perfil muy bueno de mí. Sencillamente es eso, ser consciente de lo que hacemos, de lo que tienen y de lo que buscan muchas veces. Sí, para poder decidir. Exacto. Sí, bueno, y hablando, ya que has comentado el tema del Deep Learning, ya os comenté que el Machine Learning, que bueno, en las últimas semanas le estoy dando bastante caña a todo este tema. De hecho, pues ahora estoy sumido en mejorar, si cabe, el curso que tengo de visión artificial, que de momento no está público. Y no, por supuesto, en esta primera versión no entra nada de Machine Learning y Deep Learning, sí que al final pues se ve un poquito de Machine Learning, pero muy, muy, muy básico, más que nada para que la gente entienda qué es eso de Machine Learning. Y ya os comentaba a través de algún mensaje que es lo más parecido a la magia que he visto. O sea, es increíble cómo a través de una red neuronal puedes llegar a crear el sistema de ifs que deberías de tener en tu programa, pues eso lo hace automáticamente, que no genera ese sistema de ifs, sino la propia red pues es capaz de decidir si la entrada que tú le has metido es una cosa u otra. Y he alucinado bastante en colores. Y he de decir también que no es una cosa sencilla, que se requiere de conocimientos de matemáticas no muy avanzados, porque es de conocimientos de instituto, ¿no? Ni más ni menos, porque no es difícil, pero sí que es cierto que no solo el Deep Learning y el Machine Learning, en general la visión artificial, todo lo relacionado con el tratamiento digital de imágenes, tiene mucha parametrización y se requiere de mucha experimentación. O sea, es una ciencia experimental. No hay nada que te diga, oye, para detectar una Coca-Cola tienes que hacer esto y siempre va a funcionar. No. Depende de las condiciones ambientales, sobre todo de la iluminación que tengas, el utilizar una técnica u otra. Y ahí es donde entra la cantidad ingente de datos. O sea, exacto, ahí está la clave. Como en el curso que estoy haciendo. Cuanto más datos y mejor lo entrenes, tú le vas entrenando, le vas dando más datos y va mejorando. Digamos, no tiene techo. Sí, lo que pasa es que esos datos al final, por ejemplo, yo trabajo con bancos de imágenes pues que tienen millones. Claro, ahora ya me he puesto a investigar el tema de la GPU, porque con un ordenador es inviable. Sí. Y esto viendo GPUs y claro, el precio se dispara, pero una barbaridad. Sí, pero si te vas un par de generaciones atrás,
no hace falta. Si te vas a la última, te vas a las 4 cifras fácilmente, pero hay placas gráficas de hace 1 año o 2 años que están bastante económicas y para hacer cosas ya serias sirven. Sí, bueno, la última de Nvidia estuve viendo, bueno, que hablaba, yo que sé, que tenía de todo. Uh-huh. Y no sé si eran 8.000 euros o algo así. Una barbaridad, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Claro, se pueden hacer luego una cosa que se llama fine tuning. Tú puedes coger una red ya entrenada y hacer un fine tuning. Y entonces, por ejemplo, si tu sistema es de reconocer flores, pero no tiene los girasoles, pues le puedes enseñar a que reconozca girasoles sin tener que volver a enseñar a partir de cero. Y el tiempo de entrenamiento en un PC medio a lo mejor es 1 hora solo. Entonces, para entrenar cosas sencillas se puede ir por ahí. Y luego, esas redes ya, lo que es la definición de la red ya está. Lo más importante, claramente, con lo que es, aparte de la imaginación de cómo vas a usarlo, son los datos. Cuantos más datos tengas, mejor. ¿Y cuántos? Y claro, eso es lo más importante. Sí, pero en el tema de entrenamiento, de momento, como está actualmente el estado del arte, como está actualmente el tema de Deep Learning y sobre todo Deep Learning, necesitas mucho tiempo de entrenamiento. Estoy hablando mucha cantidad de información. El hacerlo con un ordenador, depende del caso, es inviable. Pero es inviable porque estamos hablando de que te puedes dejar el ordenador encendido días y semanas para que realmente pueda analizar todo eso, para que al final te saque un patrón. Y el problema no es ese. El problema que existe real es que cuando tú estás entrenando un sistema de deep learning, es muy difícil que a la primera lo hagas bien, porque tú le vas a poner unos parámetros que se supone que van a funcionar y no van a funcionar. Entonces vas a tener que retocar y vas a tener que volver a pasar otra vez esa cantidad de datos. Por eso se requieren GPUs, para que tú lo que hagas en 1 semana lo puedas hacer en 5 horas y puedas testear y puedas modificar esos parámetros rápidamente. Si tienes que esperar 1 semana para cambiar los parámetros para ver si ha funcionado, pues imagínate si tienes que probar 20 veces, pues son 20 semanas. Entonces se hace un poco pesado. Por de ahí es cuando yo me he puesto a mirar GPUs, porque digo, es que es inviable. O sea, para ciertos casos es inviable. Y algo también muy importante es que no se puede utilizar este tipo de algoritmos para algo generalista. Te tienes que centrar en algo muy concreto, muy específico. Si, por ejemplo, tú en una cocina quieres detectar cuáles son cada electrodoméstico, no puedes hacerlo. Tienes que centrarte en, voy a detectar las neveras, voy a detectar los microondas, pero no puedes detectar, voy a detectar neveras, microondas y lavavajillas. Eso no funciona. De hecho, bueno, no es que no funcione, es que necesitas mucho tiempo tienes que procesar mucha cantidad de información. Sí. Y lo bueno es que ya hay redes que están entrenadas, que te las da Google o que te las da... pero puedes no... cogerlas y ya llevan mil pero cada red está entrenada para un caso concreto. Tú no puedes coger una red y cogértela y llevártela. A esta red la voy a utilizar ahora. O sea, tengo una red que detecta gatos porque los parámetros que tú has sacado, los coeficientes que has sacado, son para detectar esa cosa concreta. Uh-huh. Pero no te vale para detectar luego, si has detectado un gato, no te vale para detectar elefantes. Tienes que volver a entrenar. Porque las he probado. Hice un vídeo en YouTube que habla de una cosa que es Movidius, que es un dispositivo que permite hacerla inferir, calcular, y hay unas cuantas redes de 1000 categorías distintas. Y entonces en animales te reconocen todo tipo de animal y te diferencia entre un guepardo, entre un lince. O sea, lo que pasa que eso, claro, tú no puedes coger y entrenar esa red en casa. Porque hay redes de estas que las han entrenado con 9 millones de imágenes y si te bajas el dataset, estamos hablando de 500, por ejemplo, 500 gigas. O sea, solo el dataset con las imágenes, que ahí tienes 9 millones de imágenes que tienen etiquetadas con todo lo que aparece,
es que solo es una pasada. O sea, Claro, pero ese es un PC y se tiraría años. Lo que tú tienes es el modelo que has sacado ya después del entrenamiento. Exacto. Pero tú ese modelo no lo puedes utilizar para reconocer coches. O sea, tú tienes que coger tu red. No, claro. Luego, si quieres hacerlo con tus modelos de coches, tienes que entrenarlo con tus. Claro, tú puedes entrenar. O sea, si tú tienes un rack de GPUs que son una máquina, le puedes meter ahí, pues, oye, me voy a detectar cualquier modelo de coche. Entonces tú lo entrenas para cualquier modelo de coche y te puede detectar cualquier tipo de modelo. Pero una vez que ya lo tienes eso entrenado y has sacado el modelo, eso no te vale para detectar luego animales, sino que tienes que volver a hacer otra vez el proceso porque probablemente tengas que hacer internamente en cada capa, en cada layer, tienes que hacer un proceso, un tratamiento específico para ese tipo de imágenes. Uh-huh. Es bastante complejo, no complejo, o sea, yo no diría que es complejo, sino que es, sobre todo lo que he dicho antes, es muy experimental, es decir, no hay una fórmula exacta, no 1 más 1 no siempre van a ser 2, pues depende, muchas veces dependerá de la situación en la que te encuentres. Sobre todo, es muy importante lo que has dicho antes tú, José, del tema de la información, o sea, tienes que tener información, datos. Yo me centro sobre todo en el tema de imágenes. Claro, esto a mí me da mucho que pensar y es el tema de por ejemplo, con el IoT de Fritz Saber, teniendo un año de información, esa información ya está. ¿Cómo utilizar todo eso para que realmente sea útil? Es decir... Sí, pero no necesitaríamos de muchos, porque al final tú puedes modelizar... Lo interesante no es de un solo frigorífico. Es de... Si tienes muchísimos frigoríficos, sí, claro, porque se puede hacer un análisis incluso predictivo de cuándo va a fallar, que es lo que se está utilizando en muchas empresas ya directamente, en base a la información de las máquinas que han fallado, porque lo bueno que tienes es que como tú tienes los datos y los guardas, ahora lo que se está haciendo es guardando datos de todo, ¿no? Entonces tú guardas los datos de los coches, ¿no? Y dentro de poco van a poder coger y decirte, oye, lleva tu coche al taller, porque ahora la mayoría de los coches están enviando datos constantemente de las revoluciones del motor, de todo. Porque hay una normativa que salió el año pasado que tienen que estar conectados para el caso de que sea un accidente, sobre todo en carreteras secundarias es un peligro porque tenías el accidente y si nadie te veía que te habías tenido el accidente y salías fuera, pues no se enteraban. Entonces por eso sacaron es obligatorio que lleven un GPS y que el propio coche llame. Al hacer esto lo que han hecho es implementar sistemas que están constantemente conectados para tener información del tráfico y también para dar muchos datos del motor, ¿no? Entonces, cuando empiecen a ver que llevas el coche al taller porque se ha roto el motor o se ha roto algo, ellos van a analizar todos los datos que tienes antes y entonces van a poder a un usuario decirle, oye, ve al taller porque a un 90% de posibilidades el mes que viene se te va a romper el motor. Pero si lo llevas ahora solo tienes que cambiar una pieza que te cuesta mucho menos. Y eso se va a poder hacer porque ellos han guardado de todos los coches que se han roto todos los datos. O sea, es muy interesante. Sí, o sea, eso, de hecho yo vi un tuit y es cierto, si nos hubieran dicho en el año 1998 o en el año 2000 cómo iba a evolucionar Internet, pues probablemente hubiéramos hecho, yo personalmente hubiera hecho las cosas diferentes, hubiera hecho otras cosas. Ahora es el momento precisamente de, si alguien está interesado en estos temas, empezar a profundizar, porque va a ser el pan nuestro de cada día, el deep learning, la inteligencia artificial. De hecho, pues hoy mismo he escuchado un podcast, aunque ya lo había leído por ahí en algún artículo, donde hablaban que en China han presentado 6 libros sobre inteligencia artificial que va desde infantil hasta el instituto, que se les va a dar a los alumnos que vayan al colegio en China, preparándolos para todo lo que viene en el futuro. Qué curioso. Porque, bueno, una de las potencias mundiales en todo este tema es China, precisamente. Así que andaremos pendientes. Y de hecho, yo espero en esta temporada, que luego hablaré un poco más de ella, el poder profundizar en todos estos temas.
Una cosa que quería comentar, porque seguro que hay ya quien está haciendo la lista de la compra y está un ordenador con 4 GPUs. Si vas a hacer algo con Deep Learning, inteligencia artificial, no es imprescindible que desde un principio tengas una máquina dedicada para ello, porque están empezando a salir empresas de alojamiento con servidores que permiten que permiten utilizar GPUs. Es decir, si tienes un proyecto que sabes que va a durar, vas a aprender, vas a hacer un curso que te va a llevar 6 meses y pues no te vas a comprar un ordenador que te va a costar 2, 3, 4.000 euros, pues igual simplemente es alquilar un servidor virtual con acceso a una GPU que por unos pocos euros al mes pues ya te resuelve esto y lo vas a utilizar hasta que lo necesites. Que luego ves que te vas a dedicar a ello y vas a trabajar con ello y le vas a sacar incluso un rendimiento económico, pues mira, pues ya hacer la inversión. Pero no es imprescindible desde un principio tener el hardware en tu casa. Uh-huh. Sí, incluso hay servicios gratuitos, ¿eh? O sea, no son servicios gratuitos para siempre, pero si tú les presentas algo interesante que quieras desarrollar, lo puedes hacer. O sea, hay una universidad que tú coges, les das el dataset que quieres utilizar, el algoritmo, se lo planteas primero cuál es el fin y les dices cuántas horas calculas que vas a necesitar y si te lo aprueban, pues directamente puedes subir tu dataset y hacer todo el entrenamiento allí. Entonces, totalmente de acuerdo. Antes de comprar, primero entrenar. Existen datasets muy sencillos. Hay unas cuantas bases de datos solo para reconocer, por ejemplo, números. MINS, se llama MINS. Matrículas y cosas así. MNIST. Uh-huh. Exacto. Y eso para empezar está muy bien. Y eso sí que lo puedes hacer en un ordenador de casa. Sí, por supuesto. Eso, de hecho, esa dataset son números escritos a mano. Del 0 al 9. Son una burrada, ¿eh? De hecho, la tengo aquí descargada. Hombre, yo trabajo porque, claro, es fundamental para trabajar con todo esto tener un sistema operativo Linux. Eso es fundamental. O Mac. Con Windows no lo recomiendo a nadie, la verdad. Entonces yo tengo una máquina virtual. Claro, el problema es la máquina virtual, que no va todo lo bien que debería. Y lo hago a través de eso. Y se puede tirar fácilmente, pues, 6 horas o así en procesar toda esa información. Así que, bueno, es algo que hay que tener mucha paciencia, hay que tener en cuenta. Y el tema del cloud, de GPUs, sí, es verdad que hay y pagas por uso. También hay que tener mucho ojo porque te puedes encontrar con una factura bastante gorda. Es como el tema del se puede acotar, porque si no. O sea que hay que llevar mucho ojo por eso. Bueno, todo esto iremos profundizando a lo largo de este año, según yo también pues vaya pues asimilando todos esos conceptos y sobre todo rumiándolos para poder al final pues transmitirlo a la gente y que la gente lo entienda, porque es complejo hablarlo por el tema en audio, en un podcast. Uh-huh. De hecho, yo creo que en español no existe ninguno que trate todavía estos temas. A mí no me suena. ¿Sobre inteligencia artificial? Sí. Hay un par de podcasts que han salido hace poco. No hablan tanto de programación, sino es más, digamos, filosófico, pero hay un par de podcasts, te pasaré, no los encuentro ahora cuáles son. Hay uno que se llama Captcha. Sí, ese es uno, que es de Sataka. Y hay otro, a ver si lo encuentro, pero no. Hay otro que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me encuentro mucho de suposiciones, empiezan a hablar un poco. Sí que es cierto que todo esto tiene mucho que ver con temas filosóficos. Al final, pues, oye, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Empiezan ya a tratar temas de va a haber, van a quitar el trabajo a otras personas. Bueno, son temas también que están ahí, que van en paralelo. A mí me interesa mucho más el tema técnico, sí. Es decir, cómo se hace, qué es lo que hay detrás, qué herramientas hay que utilizar, qué software.
Eso es lo que yo he hecho un poco más de menos en ese sentido, en información en español. Y bueno, yo creo que podemos dar por cerrado este tema de la visión artificial. Sí, pasamos al siguiente. Sí, que nosotros mismos también nos ponemos aquí a lucubrar y se nos va. ¡Ay! ¡Otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para qué tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Algo que bueno, yo tengo un par de temas así que quería hablar también con vosotros. Uno es el tema del Arduino Day. Uh-huh. De repente, no sé, abrí un día Twitter y digo, ¿qué ha pasado? Y me encontré yo que sé cuántas notificaciones, la gente como loca con Logroño y Zaragoza. Sí. Para los oyentes que no tengan Twitter, ¿qué es lo que ha pasado? Al final, bueno, voy a explicar yo lo que ha pasado, lo que no sé es cómo ha quedado la cosa. El tema es que empezaron a hablar del Arduino Day. En Logroño. Sí, José Enrique Crespo, empezó a, bueno, levantó la perdiz y empezó a hablar del Arduino Day. Y de alguna manera eso se empezó, bueno, Nuria fue yo creo que una de las instigadoras. Preguntaba algo para su hija o algo así, yo creo, en Valencia, y luego todo fue escalando. Sí, y bueno, al final lo que se llegó, por lo menos de lo que se trataba de hablar era que había un evento muy fuerte en Logroño, otro evento muy fuerte en Zaragoza, intentar hermanarlos y que cada año se hiciera en un sitio, ¿no? Sí, sí, eso lo comentaste tú, que lo hacían en Málaga y en Granada. Uh-huh. Bueno, lo comentaste tú cuando estábamos en la OSDEN, pero luego creo que lo comentó Germán. ¿Fuiste tú en Twitter? Ay, no, fue Movilujo, sí. Me parece. Movilujo, José Luis. Sí. Y dijo eso, que en Malagabot lo hacían en Granada y Málaga. Uh-huh. Al final y se iban turnando. Al final lo que se habló es de que se podría hacer, yo creo que no se llegó a una decisión al final, pero que se podría hacer cada año en un sitio, pero hacer un segundo evento en la ciudad en la que no ha hecho el Arduino Day en otra fecha diferente. De manera que hubiera un Arduino Day y un no Arduino Day. Y otro, ¿no? Sí. Es una buena idea. Sí, bueno, la verdad que es para marzo, no sé qué fin de semana de marzo, el mediados de marzo, sí. Es el Arduino Day, o sea que ya hay fecha. Y bien, pues a lo que sea, pues yo me apuntaré, eso está claro. Allí iré, hombre, me gustaría ir a Logroño porque precisamente hoy he recibido un email de José y me apetece otra vez volverlo a ver porque lo desvirtualicé el año pasado, bueno, este Arduino Day, y me apetece ir allí, que además se come muy bien, se toman buenos aperitivos. Nada, todo eso pues iremos informando a lo largo de este podcast. Y luego otro tema también que me imagino que también estaréis al corriente es el tema de Julián Caro, el tema de no más semáforos, sí. Que otra vez se volvió a liar en Twitter. En Twitter y en GitHub. Sí, porque que no hay, ¿cómo que no hay? ¿Cómo? ¿Qué? No ¿Qué? Creo un repositorio, eso de David Cuartielles. Sí. Creo un repositorio en un momento y también César de la Hora Maker. Creo un repositorio y venga, vamos a empezar a mandar ideas.
De hecho, bueno, yo publiqué una que era un semáforo para podcaster y youtubers que te permitiera a través de la aplicación Blink lo hice con el MakerMill. Y pues eso, que cuando yo, por ejemplo, ahora que estoy grabando, poder poner fuera en la puerta de mi despacho un semáforo que digo rojo, que quiere decir que estoy grabando y que no puede entrar. Cuando termine, le doy y digo verde, ya puedes entrar. Sí, la verdad. Vale, y así un montón de ideas que se han ido plasmando ahí. Geniales, alguna mecánica. Sí, a mí ese me encantó, con un bote que hacía ¿sí? de programa con... Estaba chulísimo. Sí, una pasada. María, yo creo que era de Galicia. Dejaré en las notas el enlace al GitHub para que, pues nada, sobre todo los profesores que estén escuchando esto, pues que acudan, porque realmente es un repositorio para eso, para que los profesores puedan enseñar otra manera de hacer semáforos y que no sea la típica de rojo, ámbar y verde y para controlar el tráfico. Y una cosa de la orden que no dijimos es lo de los engranajes. Y así ahora habla también Germán de su nuevo vicio, digamos. Exacto. Bueno. En la orden lo que hicieron fue un reto y había unas paredes que tenían unos agujerillos que estaban todos colocados a la misma distancia, y el reto de todos los años hacen un reto de, ¿cómo se llama? De Clone Wars. Pues cada año es un reto de impresión, ¿no? Y se van proporcionando piezas. Hicieron uno del hexágono el año anterior, y este año lo que han hecho es hacer engranajes de distintos tipos, pero todos pueden encajar en ese agujero, digamos. Y quedó impresionante. Hubo muchísimos engranajes de distinto tipo, fue una auténtica pasada. Muy, muy chulo. Hay vídeos y fotos, a lo mejor ponemos un enlace también a las mismas, porque fue impresionante la cantidad. ¿Cuántos fueron? ¿Más de 300? Fue una pasada el ver el vídeo de todo girando a la vez. estaba genial. Yo hice un par de ellos porque, bueno, me compré una impresora 3D instigado por alguien que igual conoces, que es Luis Llamas. Que hizo un artículo muy bueno sobre una impresora que se había comprado. Lo comenté en casa y yo esperaba que me dijeran dónde vas, y me dijeron, vale, sí, cómpratela. Y nada, y empecé con ello y vi justo el proyecto de Clone Wars y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, y estuvo bien, porque estuve también siguiendo los vídeos de FreeCAD, de Obi-Wan, y me pilló justo en el momento que digamos que lo tenía fresco y bueno, no, tampoco tardé demasiado porque mis dotes con el diseño no es que sean muy allá, pero bueno, al final quedó bien. Y bueno, lo que yo quería que era probar la impresión, y para algo complicado, porque parecía un modelo sencillo, pero sí que era complicado porque las piezas tienen que encajar y luego ir bien, y bueno, no quedó mal. Y nada, y ahí estoy con eso, que me ha quitado durante los 3 últimos meses pues el 100% de mi tiempo maker, y la verdad que estoy contento porque he conseguido, pues de cero, no voy a decir de 0 a 100, pues 100 lo tengo muy lejos todavía, pero bueno, me he puesto a buen nivel en poco tiempo. Ya estoy diseñando mis piezas, he probado FreeCAD y descubrí un programa de AutoCAD que alguien me va a echar los perros porque vi que había AutoCAD, que bueno, que no, poca gente habrá que no conozca esa empresa, pero para quien no, es una empresa que se dedica a hacer programas profesionales de diseño. Normalmente son bastante caros. AutoCAD, por ejemplo, es de esta empresa. Y tienen un programa que está pensado, digamos, de alguna manera en sustituir a otro, no me acuerdo, otro software. Bueno, el software al que me refiero es Fusion 360. Entonces es un software que venden
a empresas y tiene un precio por suscripción y está centrado en la nube, como todo lo que se hace últimamente, pero dan una licencia para estudiantes por 3 años y para aficionados o makers anual y renovable en principio indefinidamente, que eso indefinidamente no quiere decir que sea para siempre, quiere decir que es hasta que Autodesk quiera, hasta que ellos digan, oye, hasta aquí hemos llegado, el que quiera seguir que lo pague. Pero me sorprendió lo rápido que se diseña con ella. FreeCAD lo tengo, no lo he abandonado y me parece, lo hablamos el otro día, José, tú y yo, que me sorprende el mérito que tiene hacer una aplicación como FreeCAD de código abierto y que se puedan conseguir resultados muy buenos. Pero bueno, yo por ahora estoy utilizando, algunas veces utilizo FreeCAD, pero lo que más estoy utilizando es Fusion 360 porque me permite ir más rápido y el problema es que tengo poco tiempo, entonces necesito ir rápido. Pero bueno, o sea... Pero explica un poco también qué es lo que te motivó, digamos, a me motivó de pues FreeCAD, porque estaba diseñé un soporte, porque me compré hace tiempo un microscopio de estos que son muy baratitos, de poco más de 10 euros, que lo quería utilizar para hacer soldadura SMD y compré el más barato que encontré. Y porque tenía buenos comentarios, pero no tiene pantalla, es decir, tienes que utilizar la pantalla del PC. O sea, el PC lo utilizas para ver el... O mejor el móvil. Sí, pero luego vi, cuando ya lo tenía, vi que si conectaba por USB, porque al final es una cámara USB con una lente de aumento. Y si lo conectaba al móvil, el móvil lo detectaba y hay un software que te permite utilizar una webcam. Y utilizando pues se ve perfectamente la imagen y me llevé la sorpresa de que la latencia que tiene, porque al final, como es una cámara, tiene una cierta latencia, la latencia que tiene en un móvil Android era menor que la que tenía con un ordenador tanto en Windows como en Linux. Entonces dije, bueno, porque al principio lo usaba, pues lo ponía en la mano o encima de la mesa y lo cierto es que la posición no era muy cómoda y pensé en diseñar un soporte para dejarlo pues en la misma posición que tienen normalmente los microscopios que tienen pantalla. Y estuve diseñándolo con FreeCAD, empecé, pues al final hice un diseño modular que se pudiera desmontar fácilmente y también para que se pudiera imprimir fácilmente sin demasiados soportes. Y FreeCAD me dio algunos problemas porque tenía que hacer muchas rotaciones y cuando quería corregir alguna cosa de alguna medida que me había quedado mal, pues o me daba un error FreeCAD y se cerraba o me desmontaba todo el modelo y no perdía nada porque tenía guardadas las versiones anteriores, pero se me destrozaba y tenía que volver varios pasos atrás para volver a empezar. Y justo vi un vídeo sobre Fusion 360, lo probé y es que es impresionante lo fácil que es. Lo bueno que tengo que decir es que todo lo que estoy aprendiendo con Fusion 360, cuando vuelva a probar FreeCAD a ver qué tal van las nuevas versiones, me va a valer porque el concepto es prácticamente el mismo. Se diseña de la misma manera, con los mismos conceptos. Entonces, no me estoy atando o estoy intentando no atarme tanto a esta herramienta que es propietaria, es privativa y algún día probablemente será de pago, como ha ocurrido con otras aplicaciones de esta misma empresa, que en principio cuando las lanzan al principio hay un periodo en el que son de libre acceso entre comillas, pero luego llega un momento que las cierran. Entonces, probablemente pase lo mismo con Fusion 360. Si triunfa, la venderán a todo el mundo y si no triunfa, pues probablemente la cierren y desaparezca. Entonces, seguiremos con FreeCAD. Sabemos que FreeCAD seguirá ahí porque al ser código libre la ventaja que tiene que si un desarrollador no sigue con ello, otro lo retoma y si no, pues habrá otro proyecto que se aproveche de
de toda la experiencia que se ha adquirido durante el desarrollo de FreeCAD. Hay también otros software como OpenSCAD, pero ahí no he entrado nada. Esa es una chulada. Es sí, programa. Sí, lo he visto, pero no. Sose, por ejemplo, diseña cosas utilizando SCAD. Y hay tutoriales de Obi-Wan, que por cierto dijo que iba a sacar uno nuevo de FreeCAD, pero está súper liado con los FPGAs. Sacó al principio uno de OpenSCAD, que al final es diseñar objetos programando con funciones. Y es me da un poco de miedo porque yo con la matemática geométrica soy malísimo. Yo no visualizo con fórmulas, no sé verlas espacialmente y no sé, igual más adelante lo pruebo, pero bueno, por ahora con FreeCAD y con Fusion los programas son muy similares. Fusion sí que tiene algún módulo que FreeCAD no tiene, como es el módulo de escultura, que parte de un volumen, digamos, que tú puedes ir esculpiendo, y eso creo que FreeCAD, o al menos hasta donde yo he llegado, no lo tiene. No sé si lo habrán añadido, sino eso la gente lo hace en Blender. Sí, eso lo he visto también. Pero bueno, es muy fácil. En principio yo no lo he necesitado, porque eso se suele utilizar para piezas que no son paramétricas, es decir, que no tienes que aplicar medidas, sino que haces, pues por ejemplo, hay un ejemplo en un vídeo que era hacer un sillín de bicicleta a partir de una foto. Entonces, para eso pues viene bien. No sigues unas medidas exactas y puedes replicar algo. Pero bueno, el módulo paramétrico, que sería el equivalente con FreeCAD, es súper chulo, súper fácil. Luego puedes hacer articulaciones, que creo que en FreeCAD también las puedes hacer, y puedes simular. Tiene un módulo de simulación de, por ejemplo, haces una serie de bielas. Había un ejemplo que era el pie de las máquinas de este hombre que hace máquinas que se mueven con el viento. ¿Cómo se llama? Es un holandés. Sí, pues hacían el ejemplo de una pierna, y luego le dabas los parámetros de movimiento y ensamblabas las piezas en el programa, y ellos se movía y veías cómo se movía y cómo interactuaban todas las piezas. Creo que en FreeCAD eso también se puede hacer. Yo en el curso no llegué hasta ahí, porque me quedé en la primera temporada. No he hecho la segunda todavía, pero bueno, en Fusion 360 es muy fácil, y si FreeCAD lo permite también será igual de fácil. O sea, tampoco. Sí, en FreeCAD a mí me ha pasado eso, lo que comentabas, y al final lo que soy es muy cabezón, y lo que si veo que hay cuando vas a hacer un movimiento, cuando vas a hacer un sólido completo, que te da un error, lo que hago es modificar unos pocos milímetros la pieza, que parece que en vez de decir que mida 20, que mida 20,001, y eso normalmente te lo arregla. Pero yo ya sabes que, por ejemplo, bueno, mi hijo pequeño sí que utiliza de Autodesk, utiliza Tinkercad, pero mi hija sí que ha hecho alguna pieza con FreeCAD. Al final es más difícil, pero yo lo quiero comparar con Blender. O sea, si tú te vas a GitHub, FreeCAD, que es software libre, tiene 15.000 commit. Si hablamos de Blender, que es un programa de diseño en 3D más orientado a animación, se han hecho películas ya directamente utilizando Blender, para que veáis lo potente. Pues en vez de 15.000 commit, tiene 71.000 commit. O sea, muchísimo más. Claro. Pero claro, al final, eso es porque la gente está trabajando sobre él. Si se abandona y se va hacia otras cosas, al final, pues si se ve que no se usa, se pierde el interés, y perdemos esa oportunidad, digamos, de tener un software hecho por todos y que es muy fácilmente hackeable, que tú puedes añadir, si no tienes una funcionalidad, tú no le puedes decir a Autodesk, oye, hazme esto, porque si él ve que va a haber pocos usuarios, no lo hace. Pero si tú tienes el código fuente y necesitas una cierta cosa, por ejemplo, FreeCAD, se pueden hacer muchísimas cosas con Python. Entonces es la ventaja, ¿no? De poder tener el control, de ser software libre. Sí, eso es. A ver, yo es lo que digo, yo no voy a abandonar FreeCAD, y de hecho va a salir ahora la versión 0.18, que quiero probar y ver qué tal funciona, porque yo ya te digo, o sea, me frenaba mucho el tema de los errores, y luego también no me gustaba
o no me gusta el que hay veces que las piezas se marcan como que tienen un error y yo no he encontrado la manera de saber qué error tienen, a qué error se refiere. Es decir, cuando se quedan en negro. Le sale una admiración roja, ¿vale? Y se queda la Sí, admiración y yo pues he probado, pues no sale ningún mensaje en pantalla de decir esta pieza tienes esta medida mal o se solapa con esta otra, no he encontrado el qué, y la única forma que tenía de resolverlo es volver hacia atrás y volver a retomar el diseño. Y bueno, eso con modificar un poco las dimensiones a veces se corregía, porque si hacías un corte y hacías como una especie de división por 0, pues al final sí, eso pero hay es veces lo que hace que no simplemente era añadir o sea, en un dibujo en 2D, añadir un círculo para hacer un agujero y solamente eso, o sea, me lo aceptaba perfectamente y cuando aplicaba ya pues, crujía todo y no había forma de, o sea, y ya podía modificar lo que modificara que no me lo recuperaba. No, una vez que te da el error ya esa pieza no la puedes también he usar. de decir que, o sea, ese tipo de cosas en Fusion también ocurren, o sea, que no es algo que digas, no, es que es un error de programación, no, o sea, es porque en el diseño por ordenador, pues cuando, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, cuando tienes una esquina, tú la puedes redondear. Si ese redondeo excede la medida de la pieza, pues te da un error. Lo que pasa es que en Fusion 360 pues te sale una admiración y te dice te has pasado en la medida, no recuerdo exactamente lo que dice, pero bueno, te informa de lo que ha pasado y lo corriges y rápidamente lo puedes recuperar. Pero yo creo que eso sí que es algo que a mí sí que me frustraba porque veía que tenía un error y no tenían ni la menor idea de por dónde iba. Había veces que sí, es decir, si yo cometía un error en una medida y hacía algo, digamos, alguna división por 0, pues eso se ve, o sea, ves, mira, me he equivocado, lo corrijo y ya está. Pero había veces que no, imposible. Y luego con el tema de el software del fileteado, el slicer, sí que utilizo Cura, que me gusta un montón y tiene infinidad de opciones. Es súper personalizable y al final... Lo bueno es que son muy descriptivas. Sí, la ayuda es estupenda y te permite afinar muy bien la impresora. ¿Vale? Luego estuve probando también Slicer, que ese no me gustó tanto porque es muy sencillo. Pero a mí sí que me gusta tener control de muchas opciones. Y luego probé también, no sé si lo has probado tú, un firmware que se llama Clipper. Yo creo que bueno, normalmente las impresoras económicas llevan una placa que está basada en RAMs, que es una modificación de un Arduino con un micro Atmel de 8 bits. Y bueno, el problema que tiene es que los cálculos de los movimientos de los motores pues no son tan precisos como se podría conseguir, por ejemplo, con un microprocesador de 32 bits. De hecho, las impresoras más caras pues llevan placas con micros ARM, Entonces, lo que hace Clipper es un firmware y un software de control que corre en una Raspberry Pi. Entonces, quien controla la impresión realmente es la Raspberry Pi, quien hace el cálculo de los movimientos de los motores y utiliza... Entonces es como Octoprint. Se integra dentro... O un paso por encima de Octoprint. Está por debajo de Octoprint. Octoprint es el que manda los comandos de... Los G-codes, los comandos de dónde tiene que irse el motor, ¿vale? Pero luego, o sea, si tú a la impresora le dices con comandos que vaya de un punto a otro, ¿vale? Eso no, en principio, pues no hay problema. O sea, no hay ambigüedad ahí. Digamos que el cabezal está en un punto y tiene que ir a otro. Pero claro, al mover eso, hay que manejar las inercias, es decir, hay un proceso de aceleración y un proceso de frenado que el controlador en tiempo real tiene que ir calculando. Entonces, esos cálculos los hace Clipper, que es un servicio de Linux que funciona perfectamente en una Raspberry Pi. Entonces, utiliza el procesador para hacer los cálculos de los movimientos del
de la impresora y la placa de la impresora, la RAMS, solamente la utiliza para mover los motores. O sea, la utiliza como interfaz de los motores, nada más. O sea, utiliza un firmware muy sencillo que se encarga solamente de eso, de mover los motores arriba, abajo, tal velocidad, tal otra, pero Clipper es realmente el cerebro. Y está en un punto de desarrollo bastante inicial, tiene errores, pero bueno, se puede utilizar. Y lo bueno es que puedes sacar. Yo no he notado realmente, o sea, no notas una mejora en calidad de la impresión, lo que sí notas es una que puedes conseguir muchísima más velocidad en la impresión para una misma calidad. Entonces, pasar de velocidades yo con esta impresora que creo que anda ahora mismo por los 200 euros, que hace un año... Pero di el nombre porque no lo has dicho. No lo he dicho, lo digo sin problema. Es una Anycubic que ya os digo, Luis Llamas hizo un artículo sobre esta impresora y lo tituló La mejor impresora de bajo coste de este momento. ¿Vale? Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, le he hecho 4 modificaciones pequeñas, pero si alguien la compra, la puede utilizar perfectamente tal como viene de fábrica, sin ningún problema. Y de hecho viene con un ejemplo en una tarjeta SD que viene y lo puedes imprimir. Yo lo imprimí tal como vino y sin hacerle nada ya lo imprimía bien. No hay que saber, o sea, no hay que tener conocimientos previos. Y lo que decía, que con Clipper pasé de estar imprimiendo a 50 milímetros por segundo a imprimir a 100, 120 milímetros por segundo y consiguiendo muy buenas calidades. O sea que al final lo que se reduce es el tiempo. Si tienes una pieza que te lleva 4 horas, pues con Clipper pues igual la puedes conseguir en 2 horas, 2 horas y media. Que es muy... Lo estoy viendo en la página web y la verdad es que... Está muy bien y se integra dentro de Octoprint, que Octoprint es una pasada porque puedes, o sea, te controla toda la de Octoprint. Es que es difícil hablar, es un gestor de impresión, ¿vale? Es como tú tienes el software que te hace el slicer, el que te hace el fileteado del modelo, te genera los G-codes, pero tú podrías imprimirlo desde ahí, pero eso te obligaría a tener el ordenador encendido enviándole los códigos. También lo puedes sacar a una tarjeta SD, pero claro, cuando lo imprimes desde la tarjeta SD, digamos que no tienes control, no puedes monitorizar qué es lo que está pasando en la impresión. Entonces Octoprint te hace las dos cosas. Te deja apagar el ordenador porque tú le cargas al Octoprint el modelo y tiene una interfaz web donde va siguiendo todo el estado de la impresión. Ves las temperaturas y también lo puedes ver en remoto. Lo puedes cargar el interfaz de usuario en un móvil, le puedes también instalar una pantalla para controlar todo el proceso desde Octoprint y una cámara para hacer... Y puedes programarlo para que tome fotos apartando el cabezal, sí, para que cuando hace la foto de las capas veas cómo va creciendo. Sí, quedan muy chulas. Quedan muy chulas. Y yo lo uso casi siempre que imprimo. Tengo una Raspberry Pi que la tengo aquí siempre al lado de la impresora y todo lo gestiono a través de Octoprint. Y Clipper se integra como una impresora virtual. O sea, en vez de mandarle las instrucciones directamente a la impresora, se las mandas a Clipper y Clipper ya se las manda a la impresora. Y se integra perfectamente. La carga del firmware de Clipper en la impresora es muy sencilla porque el propio servicio que corre la Raspberry Pi te puede hacer la actualización simplemente con una línea de comando. Entonces no tienes que preocuparte de nada. Yo lo probé, al final volví a Marlin, que es el firmware que se utiliza normalmente con este tipo de impresoras, porque me daba algún error y bueno, seguí con Marlin, pero sí que lo tengo pendiente cambiarlo. He pedido una pantallita para montar en la Raspberry Pi para ver si la puedo... digamos que la puedo tunear un poco la
la impresora y hacerla, digamos, más productiva. Pero bueno, ¿Y con Clipper, la pantalla que tiene originalmente la impresora, te muestra alguna información? Clipper, ¿O eso no está programado? La Anycubic utiliza una placa que se llama Trigorilla, que está basada en la RAMS 1.4, ¿vale? Y en principio, pues eso es hardware de código abierto, pero la pantalla se comunica por un puerto serie. El concepto es como las pantallas de ITEA, que ya hablamos de ellas alguna vez, pero el código de la pantalla no está abierto. Entonces, en esta impresora en concreto, con Clipper, la pantalla no funciona. Entonces, lo que se suele hacer es, donde está la pantalla, se pone la pantalla donde está la pantalla de la impresora, esa se sustituye por la pantalla de la Raspberry Pi. Y hay un plugin que se llama Octopi TFT, que te monta una interfaz de táctil con botones, mucho más, digamos, más vistoso que el menú que suelen llevar las impresoras, y te permite hacer lo mismo, ¿vale? Y entonces directamente estás controlando la impresora desde Octoprint, pero a través de una tarjeta, desde una pantalla TFT, igual que lo haces desde la pantalla que suelen llevar este tipo de impresoras. Madre mía. No, lo veo bien, pero a mí lo que me gusta es cuando haces el diseño, digamos, como ya conoces cómo se comporta tu impresora, pues no pierdes, digamos, tiempo en calibrar ciertas cosas porque ya sabes cómo calibrarla y todo eso. Y cuando partes de un cambio tan radical, partes de cero muchísimas cosas, porque lo que antes sabías que funcionaba, a lo mejor ahora ya no funciona. Y entonces, pero bueno, si ganas en un tiempo de impresión y consigues mucha más velocidad, es algo que tener. Lo bueno es que es muy fácil cambiar de uno a otro. O sea, cambiar a Clipper te lo hace el propio servicio, luego cambiar a Marlin tienes que cargarlo a través del puerto serie de la impresora. Y bueno, lleva relativamente poco tiempo. La instalación son 15 minutos y el volver a Marlin igual son 30. Pero bueno, para hacer una prueba está bien y luego si habitualmente utilizas Octoprint para gestionar la impresión, no te va a costar, no vas a tener ningún salto en cómo. No he llegado, lo cargué yo creo que una vez, pero normalmente lo que hago es vuelco los datos en la SD e imprimo desde la SD, no dejar el ordenador encendido. A mí me gusta porque igual imprimo muchas veces mientras estoy cenando y pues tengo el móvil al lado, allí a un ladito, viendo cómo se está haciendo la impresión. Puedes tener la cámara conectada y vas viendo si hay algún error. Hay un módulo, ahora que hemos hablado de inteligencia artificial, hay un plugin para Octoprint que lo que hace es, cuando acaba una impresión, toma una captura del modelo y lo envía junto con el resultado de la impresión. Tiene en cuenta sobre todo las impresiones que han salido erróneas y con eso están construyendo una base de datos de errores de impresión, de manera que pretenden algún día, cuando tengan suficientes datos, que la cámara, o sea, que este plugin analice cómo se está haciendo la impresión y si ve algún error te avise y sea capaz de parar la impresión para que no se produzcan líos con el plástico, porque está sacando plástico y la pieza se ha movido, se ha caído o se ha perdido alguna capa, cosas de esas. Y es un uso del tratamiento de imagen y del reconocimiento de imágenes que dices, joder, qué chulo y qué bien pensado, pero claro, necesita muchísimos datos, es lo que hablamos. Entonces, ahora mismo te instalas el plugin únicamente para aportar datos de tus impresiones. ¿Vale? Pues nada, esto da para largo y tendido, por lo que veo. Esto daría para mucho. Bueno, pero básicamente es eso. Y eso es lo que me ha llevado los 3 últimos meses. Ya no está mal. Esta semana ya he desempolvado otra vez los SPs con LoRa y he estado jugando un poquillo. Pero bueno, ya veremos a partir de ahora con qué nos ponemos. Hay que diversificar, es lo que hablábamos al principio. Al final se nos escapa el tiempo, pero bueno, estamos dedicándole a varios temas a la vez.
Y bueno, chicos, llevamos ya más de una hora. Yo creo que va siendo hora precisamente de cortar ya. Que si no, esta gente que nos escucha se va a aburrir un poco de escucharnos tanto. Y vamos a tomárnoslo con calma. Y bueno, yo creo que esto va a ser un poco el pistoletazo de salida de ahora empezar a publicar más a menudo. Pretendo más o menos a mediados de enero o así, ya cuando se terminen todas estas fiestas y termine de organizarme bien organizado para el nuevo año, pues empezar a publicar más a menudo y otra vez a escribir contenido en el blog. Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Qué vais a hacer en Navidades? ¿Vais a estar en casa con familia? Pues yo mitad y mitad. Estaré hasta final de año por Madrid y luego de final de año hasta Reyes estaré en Toledo, en el pueblo de mis padres, allí con la familia y nada, y luego a volver con el coche cargado de juguetes. Esos que se han portado bien. Yo estuve la semana pasada del puente cogí las vacaciones, entonces ya este año no me quedan vacaciones, con lo cual me tocará trabajar, salvo los días de fiesta. O sea que me quedo en casa. Bueno, este año pillan más o menos bien. Son ahí unos puentes, sí, ¿no? En diciembre. Sí, puentes buenos. Van a ser semanas cortitas. Sí, yo también iré a visitar a la familia a Madrid, pero bueno, estaré por aquí y como siempre, pues medio de vacaciones obligadas y medio trabajando, como siempre. Y nada, pues yo creo que vamos a terminar aquí ya este capítulo y nada, lo único que tengo que decir, pues eso, que precisamente ahora ya en enero se empezará un ritmo más constante del podcast, que sí que hay mucha gente preguntando que cuándo iba a volver y pues aquí está precisamente. Y sobre todo, pues bueno, quiero felicitar a todos los oyentes la Navidad, porque no publicaré más podcasts antes del día de Navidad ni de Año Nuevo. Y como siempre, agradecer a todo el mundo que está ahí detrás escuchándonos, pues eso, la paciencia, el que estéis ahí atrás apoyando y que estéis ahí constantemente preguntándonos sobre pues diferentes temas. A mí me llegan como siempre un montón de emails, de comentarios y sobre todo sí que he recibido bastantes de temas de que cuándo iba a volver el podcast. Pues nada, por fin yo creo que ya va a empezar a volver a un ritmo normal y una publicación semanal. Eso llegará más o menos para mitad de enero y bueno, ahí pues ya iré contando también más historias que voy a ir haciendo a lo largo de este año. Y nada, José, Germán, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Y nada, que también os echaban de menos, que me han preguntado también mucho por vosotros. Y nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la paciencia también por esperar. Que nos vayan también dando ideas, que te envíen email con consultas y con ideas para el año que viene, que comenten el formato que empezamos el año pasado con el programa, que se trataban varios temas y nada, felices fiestas a todos y es un gran placer poder compartir este tiempo con vosotros. Pues nada, lo dicho, a todos vosotros felices fiestas y recordad, nos escuchamos dentro de muy poco, no faltéis a la cita y sed felices.